Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos ya abarcando el tema de nuestra última unidad de gestión financiera. Tenemos entonces un tema bien interesante llamado generación de valor. Entonces ya vamos a mirar, digamos, todos los elementos que están involucrados en este aspecto del EVA como tal. Entonces, tenemos uno de los principales, digamos, o principios económicos puntualmente, que se dice, cuando un hombre se encuentra comprometido con un negocio, sus ganancias para el año son el exceso de ingreso que recibió el negocio durante el año menos sus desembolsos en el negocio. Entonces, bueno, desde acá, de cierta forma, empezamos a explicar qué es ese EVA, ¿cierto? Valor económico agregado. Ese, digamos, es su denominación puntualmente, ¿cierto? Entonces tenemos la idea del beneficio residual, apareció en la literatura de la teoría contable en las primeras décadas de este siglo, y se definía como el producto de la diferencia entre la utilidad operacional y el costo de capital. Entonces, digamos que si bien vemos, no solamente, digamos, están los principios fundamentales en términos de las ventas, por ejemplo, que es uno de los aspectos, pues obviamente fundamentales para mi organización, o de lo contrario, pues no estaría, digamos, sobreviviendo en el mercado y obteniendo, pues, digamos, solvencia económica, sino también entonces en términos de qué, de una utilidad, pero ya me vienen hablando también de un costo como tal, de los dineros que se tienen en la organización. Entonces, vamos a hablar puntualmente de dos aspectos donde, digamos, se considera un costo puntual. Entonces, para llegar a esto, indudablemente tenemos que mencionar, digamos, o recordar de cierta forma la estructura de el balance general, ¿cierto? Entonces, en el balance encontramos el siguiente comportamiento. Entonces, activos versus ¿qué? Pasivos y patrimonio, ¿cierto? Entonces, ¿qué se dice? Que en los activos podemos encontrar todo lo que tiene la organización en términos de qué, de corto y largo plazo. Por eso lo encontramos, digamos, corriente y no corriente. Entonces, en términos de lo corriente, encontramos que caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, de cierta forma, si bien vemos, son todos los aspectos que implican, digamos, liquidez de dinero en términos de la operación. Y cuando hablamos de no corriente, estamos hablando de aspectos como propiedad, planta, equipos, maquinaria, ¿cierto? Entonces, aspectos que tiene la empresa, pero que no son tan fáciles convertir, digamos, en dinero en términos del corto plazo tan fácilmente. Listo. ¿Qué decimos entonces en términos ya de mis pasivos y mi patrimonio? Que entonces en términos de ese activo, que es todo lo que se tiene en la organización, o se debe y se ve reflejado en los pasivos, o ya es de la empresa y se ve reflejado en el patrimonio. Entonces, ojo, por eso es que por allá siempre se dice que se debe cumplir una ecuación contable que es igual activos igual a pasivos más patrimonio, ¿cierto? Entonces casi siempre hacemos pues como esa fórmula para identificar que se esté cumpliendo. Sin embargo, vemos que el pasivo también tiene, digamos, sus dos aspectos en términos de lo corriente, corto plazo, y en términos de lo no corriente, largo plazo, mientras que el patrimonio no tiene ese comportamiento puntualmente. Además, digamos, si lo hablamos desde la lógica, pues la tiene, ¿cierto? O sea, ya estamos hablando de lo que se tiene en la organización y no en términos de cortos y largo plazos en particular. Bueno, esto como para ir involucrándonos más a los aspectos que ya vamos a ver. Tenemos entonces Peter Drucker en un artículo como tal en Harvard que dice, se aproxima al concepto de creación de valor cuando expresa lo siguiente: mientras que un negocio tenga un rendimiento inferior a su costo de capital, operará pérdidas, no importa que pague un impuesto como si tuviera una ganancia real. Entonces, ojo,
Eh, Aquí, entonces, bueno, hablamos anteriormente costo de capital y acá me lo vuelven a mencionar. Entonces, ese costo de capital es, pues, cuánto me estoy ganando o cuánto me quiero ganar por ese capital que estoy colocando en un negocio en particular, ¿cierto? Entonces, bueno, este análisis lo hago con la mayoría de estudiantes y es que no vamos a comprar huevos para venderlos a lo mismo, ¿cierto? Entonces se supone que estamos haciendo una inversión para obtener un rendimiento interesante en términos de esa compra y de venta como tal. Entonces, y ya si estamos hablando en términos de, bueno, de producción industriales donde se hace transformación del producto, pues sí que es cierto. Sí, bueno, ¿qué más tenemos? Teniendo en cuenta estos antecedentes, porque la aparición del EVA solo en los años recientes? Bueno, es bien interesante, digamos, porque antes este concepto de valor económico agregado, digamos, no era como tan relevante para las organizaciones y de un tiempo hacia acá, sí, mucho. Entonces, ¿qué me dicen? Esta empresa consultora estadounidense ha desarrollado una metodología sobre el tema y patentado este producto puntual denominado como EVA, ¿cierto? Como una marca registrada, ya sabemos que es valor económico agregado. ¿Qué dicen? Pero que es un concepto general basado en la teoría financiera y económica de muchos años. Es decir, el término como tal, valor económico agregado, pues es nuevo, ¿cierto? Es medianamente nuevo, pero nació dado de que de las teorías, digamos, económicas, contables, financieras y de las prácticas que ya se venían ejecutando en las empresas, ¿cierto? Sin embargo, ellos vinieron a analizar, digamos, cómo sacarle provecho a este aspecto puntualmente, que ya vamos, digamos, a desarrollar. Listo, entonces sus siglas en inglés, Economic Value Added o valor económico agregado para nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Es una utilidad más estricta y incorpora el costo del capital aportado por los accionistas dentro de las cuentas de resultados. Entonces, como bien les decía ahorita, acá entonces Esteban me viene a decir, bueno, no es solamente tener en cuenta o analizar el comportamiento puntual de la organización en términos de su deber ser, ¿cierto? Entonces, por eso ahorita hablábamos, bueno, compro huevos para vender huevos o compro esta materia prima para hacer una transformación y sacar un producto final al mercado, o bueno, o cualquiera que sea como tal mi funcionamiento económico en el mercado, yo esperaré que a partir, digamos, de ese funcionamiento, pues que yo obtenga que unos resultados. Sin embargo, el valor económico agregado viene a decir, listo, es analizar, bueno, qué va pasando con mi organización, con mi empresa o mi negocio a través del tiempo, pero también teniendo en cuenta un concepto puntual y es cuánto es el dinero o el porcentaje que yo como dueño, como accionista, ¿cierto? Quiero obtener por ese capital que estoy aportando para esa organización en particular, ¿cierto? O para ese negocio. Entonces, aquí, digamos, retomamos nuevamente los aspectos en términos de la medición de resultados basados en el valor. Entonces tenemos que es mi balance general, ¿cierto? Activos, pasivos y patrimonio, donde de cierta forma evidenciamos pues lo que ahorita les comentaba, ¿cierto? Lo que tenemos en la organización versus cómo está reflejado, ¿cierto? Entonces, ¿solo debemos o es de los propietarios de la empresa? Sin embargo, entonces, como si bien hablamos ahorita entonces del costo, entonces el costo de qué? Si bien cuando hablamos de pasivo y hablamos que debemos unos dineros a unos terceros, ¿cierto? Llámese proveedores, llámese el Estado, mmm, muchos entes en particular, los empleados, ¿cierto? Cada mes les debemos sus salarios. Entonces, ojo, si bien tenemos estos compromisos puntuales, también estamos pagando unas tasas puntuales hacia ellos, ¿cierto? Entonces los bancos me prestan, pero yo tengo que pagar un interés. Mis proveedores me prestan o yo les pago en un tiempo determinado, pero les tengo que pagar un interés, ¿cierto?
Si bien a los empleados pues no les pago un interés, pero estoy dejando de percibir o de tener una liquidez en el corto plazo por cumplir con esos compromisos. Entonces, ojo, ese dinero que está funcionando ahí en ese pasivo que yo estoy debiendo, me está costando, ¿cierto? Me está costando algo más. No solamente lo que yo debo como tal y que pues ya utilicé en mi organización. De igual forma, pasa con el patrimonio. Lo que pasa es que por el contrario, no se le debe, digamos, a externos, a acreedores o a personas, digamos, de cierta forma ajenas a la organización. En el patrimonio le debemos puntualmente a quienes, entonces, a los socios, a los accionistas, y ellos también tienen un interés puntual de ganancia o rendimiento con estos dineros, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos en términos de ELEVA, ingresos de operación menos gastos, impuestos, tenemos una utilidad operacional antes de impuestos, tenemos menos cargo por capital y tenemos un EVA. Sin embargo, aquí tengo, digamos, de cierta forma más discriminado este aspecto. Bueno, tenemos cómo calcular el EVA. Entonces, revisar la información financiera de la compañía. Entonces, si bien vemos uno de los aspectos fundamentales, pues era que el balance general. Acompañado a esto, pues ya sabemos que, digamos, los dos estados financieros más importantes de todas las empresas son el estado de resultados y el balance general, ¿cierto? Si bien el balance es una representación de lo que pasó en ese periodo en la organización. El estado de resultados es el que me está mostrando, pues, como su nombre lo dice, el resultado que obtuve, ¿cierto? Y si tuve en efecto una ganancia o una pérdida. Entonces, los dos tienen que ir de la mano para poder analizar si en efecto tuve un valor agregado o no, ¿sí? Listo, tenemos identificar el capital de la compañía, ¿cierto? El capital y cómo ha sido aportado y por quiénes, para poder identificar, pues, puntualmente cuál es el costo. Por eso aquí ya me dicen determinar el costo de capital. ¿Cuánto es lo que están esperando ganar o de rendimiento puntualmente cada uno de esos accionistas, ¿cierto? O socios. Ojo, calcular la utilidad operativa después de impuestos. Lo vemos puntualmente que en el estado de pérdidas y ganancias, estado de resultados, ¿sí? Y finalmente, pues calcular el valor económico agregado. Hay algo bien importante y es que finalmente para el valor económico agregado ya vamos a ver, no basta con solamente, digamos, estos aspectos, hay que hacer otro tipo de cálculos que, digamos, al menos nosotros como estamos viendo de cierta forma un abrebocas al tema, pues no lo vamos a ver, digamos, de una forma tan profunda, ¿cierto? Como, digamos, debería abordarse de forma, digamos, tan seria. De cierta forma vamos a agregar o a tener muchos datos pues, que nos van a servir para calcular este aspecto, pero tiene que ser sobre la realidad donde yo esté analizando puntualmente pues cuánto me cuesta esto, ¿cierto? Finalmente, chicos, nosotros pues no dejará de hacer no dejará de ser un ejercicio académico, ¿cierto? Y un ejercicio práctico. Ya en la realidad, digamos, de las empresas es donde se ve realmente cómo se acomodan todos estos datos, más que todo en términos de qué es lo que se espera ganar desde los pasivos, bueno, desde el no ganar, sino lo que se espera pagar y lo que esperan ganar los socios, ¿cierto? En términos del patrimonio. Entonces, eso también es un aspecto importante a tener en cuenta. Listo, tenemos revisar información financiera de la compañía en términos de lo que ya hablamos, balance, estado de resultados, notas de los estados financieros, muy importantes muchachos, porque finalmente son esas notas los que me estén ampliando la información de mi empresa. Es decir, si bien vemos en los estados financieros reales de una empresa, pues encontramos gran cantidad de cuentas o variables, ¿cierto? Caja, bancos, etcétera, etcétera. Pero cada una de ellas van a tener unos numeritos generalmente al frente, donde yo me voy a las notas contables a buscar y en términos de, qué sé yo, bancos, de esa cuenta en particular, entonces me va a decir, Bancolombia tanto, de vivienda tanto, ¿cierto?
todo lo que se maneje en términos bancarios. Entonces será importante tener en cuenta estas notas para poder tomar decisiones al respecto, ¿cierto? O poder leer la información de una forma correcta. Listo, aquí que tenemos, determinar la estructura financiera de al menos 3 años. ¿Por qué será importante de al menos 3 años? Porque esto me está contando, muchachos, una tendencia en particular, un comportamiento. Cuando yo estoy analizando los datos financieros de una organización, y veo 2, 3, 4 años, esa información me está contando una historia, me está contando un comportamiento, un deber ser de esa empresa. Entonces, cuando hay cambios, yo los tengo forma de identificarlos muy fácilmente, ¿cierto? Pero cuando tengo una historia larga, pero cuando yo estoy viendo 1 o 2 años, pues probablemente no puedo definir unas tendencias o unos comportamientos particulares, ¿cierto? Listo. Tenemos identificar el capital de la compañía. El capital es uno de los aspectos básicos de la metodología de valor económico agregado y es el valor de la inversión que mantienen los accionistas en el negocio. Puede ser calculado como la suma de deudas, obligaciones financieras y patrimonio. Ya vamos a ver puntualmente. También es posible establecer el monto del capital a partir del total de activos, restando aquellas obligaciones que no tienen costo, cuentas por pagar a proveedores, por ejemplo. Listo. Se deben considerar como inversiones amortizables las salidas de dinero con el objeto de beneficios a futuro. Entonces recuerden que inversiones amortizables es como, digamos, se pagan a través del tiempo, ¿cierto? Cómo se ejecutan ese tipo de compromisos, en qué tiempo, en qué forma, ¿sí? Por eso es que tenemos investigación y desarrollo de productos, entrenamiento personal, publicidad y promoción de nuevos desarrollos y demás. Entonces aquí también hay un aspecto puntual y es que entonces también hay un interés puntual de los accionistas o socios en términos de cuánto van a ganar, pero también cuánto de ese aspecto pues se va a ver reflejado en esto puntualmente, ¿cierto? Entonces, digamos, hasta qué punto se espera como valor económico agregado y que no, ¿sí? O solo, digamos, ganancia puntual de un periodo en particular. Listo, tenemos que determinar el costo del capital, costo de la deuda y costo del capital, cuánto me cuesta tener una deuda y cuánto me cuesta ese capital. Por eso es que muchas veces, chicos, cuando uno está analizando, por ejemplo, los pasivos, estudiantes me dicen, venga, pero también es interesante pagar a pronto plazo, ¿cierto? Porque estoy ganando unos descuentos, válido, ¿sí? Entonces, en vez de pagar un interés por pagar tarde, yo puedo pagar rápido y estoy aprovechando un descuento. En ese caso, no tendría ese costo en particular, ¿sí? Cuando estamos hablando de patrimonio, eh, siempre, chicos, siempre indudablemente al menos va a haber una persona, si es solo un socio, un dueño, pues el que estará esperando un rendimiento particular de esa organización. Sin embargo, por eso es el interés de muchas empresas no tener muchos socios, porque acá es donde se hace más complejo ese costo del capital, ¿cierto? ¿Qué es lo que está esperando cada uno sobre ese capital que aportó? De ahí obtendríamos entonces el costo como tal del capital de la empresa. Entonces tenemos en el ámbito financiero el cálculo del costo capital suele ser realizado con base en el costo promedio ponderado de capital, que se llama WACC. Listo. Acá tenemos entonces valor económico agregado, utilidad operativa menos costo de capital, igual valor económico agregado. Esta es, digamos, la fórmula general que aquí venimos diciendo casi lo mismo, pero está desagregado en términos de unos aspectos o pasos puntuales. Este aspecto está reflejado en la plataforma para que también lo revisen y por allá también hay un ejemplo. Sin embargo, quería volver a mencionarlo acá. Tenemos valor económico agregado igual utilidad operacional después de impuestos menos, recuerden que el costo ponderado de capital o WACC, entonces también se va a ver reflejado aquí en este aspecto número 2, ¿cierto? Activo neto de operación por el costo de capital puntualmente.
donde mi costo de capital está en términos de pasivos y en términos de patrimonio, como lo vimos anteriormente. Listo, tenemos como primer paso de dónde sale la utilidad operacional después de impuestos, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos esta estructura. Ojo, esta es la que siempre se utiliza. Entonces, si ya está determinada, muchachos, no nos vamos a buscar otras cosas, ¿sí? Esta es la que está determinada para ello. Entonces, si bien vemos, casi que puntualmente me está reflejando ¿quién? El estado de resultados, ¿cierto? Esa es la estructura de mi estado de resultados. Ingresos o ventas, ¿sí o no? Tenemos menos costo de las ventas, igual una utilidad bruta, menos gastos operacionales de administración y ventas, igual a una utilidad operacional, menos los impuestos operativos, ¿cierto? 35% de la utilidad operacional. Ahí tendremos entonces la utilidad operacional después de impuestos. Como segundo paso, tenemos entonces cargo por capital, ¿cierto? Primero se calcula el capital operativo. Este capital se realiza exclusivamente para operación de la empresa y se hace de la siguiente forma. O pues también tiene su estructura y está determinado. Activo corriente menos pasivo corriente igual a mi capital de trabajo más propiedad, planta y equipo igual a capital operativo neto de operación. Ojo, este es nuestro segundo resultado. Y finalmente tendremos entonces el costo ponderado o el costo del capital de deuda y de los recursos propios. Recordemos que entonces es lo que me cuesta esos dineros debiéndoselos a unos acreedores particulares llamados bancos, Estado y demás, o a unos socios puntualmente, ¿cierto? Que aportaron tanto dinero en la organización y esperan un rendimiento. Para este punto hay que tener algo bien interesante en cuenta, ¿cierto? Tenemos costo de capital promedio ponderado del costo de deuda y recursos propios, como hablamos, donde tenemos un porcentaje de activos financiados con deuda, estructura financiera, que como les mencionaba, nosotros para efectos académicos y prácticos, pues bueno, ya vamos a estar dando el dato. Sin embargo, en una empresa real, pues tendrán que hacer otra serie de análisis de acuerdo a cada uno de los socios para poder determinar este porcentaje, ¿listo? Y el costo de la deuda. Ojo, este costo de la deuda entonces va a estar representado, reflejado en cuánto peso tiene la deuda y por allá recursos propios, cuánto tienen los recursos propios. Es decir, en términos de los activos, que es mi 100%, cuánto es deuda y cuánto es patrimonio. Entonces decimos de esos activos, el 30% es deuda y el 70% recursos propios o al revés. ¿Sí? Esto va a ser ponderado por quiénes, por los porcentajes de cada uno. Lo mismo pasa con los recursos propios. Entonces, porcentaje de activos financiados con aportes o socios o inversionistas en la estructura financiera, como tal, el porcentaje que ellos están esperando sobre su aporte ponderado, que entonces la proporción de patrimonio que se tiene en la organización. Entonces, ojo, aquí tenemos el costo de la deuda es un 5% y de los recursos propios es de un 10%, ¿cierto? Por ejemplo. Y la estructura es lo que les decía, 30-70, entonces 5% por el 30 y eso me va a dar un ponderado y el 10% versus el 70. Eso me va a dar un ponderado. La suma de esos dos me va a dar ¿qué? En mi costo de capital. Ojo, para que finalmente podamos ejercer, me disculpan, me devuelvo, la ecuación que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, ojo, miren que lo hicimos que paso por paso para determinar y hallar cada una de mis partes. Al final, cuando yo ya tengo cada uno de ellos, obtengo ¿qué? Mi valor económico agregado. Tenemos algo particular y es que entonces ya habría que hacer un análisis interesante en términos de, bueno, de acuerdo al resultado que me dé en la organización, si en efecto que se está aportando valor
o por el contrario se está perdiendo o destruyendo valor. Listo. Entonces, ese será como el análisis puntual para hacer. Este era pues como el abrebocas de esta unidad. Espero haya sido entendible y de su agrado, y ya saben que cualquier duda o inquietud pues con mucho gusto será atendida. Bueno, que tengan feliz día.